Amigos de Alborotando el Diario, hoy nos van a alborotar de manera diferente con nuestra dominico española. Ella es experta en derechos migratorios, específicamente de la Unión Europea. Señores, Navy Tolentino, bienvenida. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias por esta nueva invitación al Nuevo Diario. Gracias a ti por aceptar esta invitación y querer alborotarnos, porque yo sé que eres tú que nos vas a alborotar a nosotros. Exacto, nosotros nos sentimos muy contentas de poder contar con su participación en esta nueva entrega de Alborotando. Y queremos iniciar con una pregunta. Que vamos a iniciar el año, señores, con una Sí. dominicana que se ha destacado en países europeos de una manera tal que creó un robot para realizar procesos de derechos migratorios, no solamente a dominicanos, sino me imagino que a otras personas de otras nacionalidades, ¿correcto? Sí, es correcto. Nosotros hacemos todos los procesos migratorios que tienen que ver con en este caso, con si estás en territorio español. Nosotros estamos específicamente en Madrid, pero abarca todo el territorio español. Ok, entonces queremos saber, ¿cuáles son los retos más grandes que tienen que enfrentar los asesores migratorios, específicamente en el área de Europa, con los dominicanos que quieren solicitar un visado a España? El principal reto creo es enfrentarnos con falta de asesoramiento. ¿Por qué? Porque lo primero que hacemos es que un amigo lo hizo de esta manera, entonces yo me guío por lo que hizo el amigo. Y no le voy a pagar a un abogado porque eso es muy fácil. Y ya luego vienes con la denegación. A lo mejor cuando quieres venir con la denegación puede ser un poco tarde porque ya tú te querías ir a una boda, pero perdiste mucho tiempo haciendo tu proceso tú, ya tienes un récord migratorio en el consulado y claro, ahora hay que restablecer todos los papeles que has presentado porque no estaban bien presentados y nos enfrentamos con eso, la falta de credibilidad porque creemos que sabemos hacerlo todo. O sea, hacer las cosas y no guiarnos de un experto migratorio. Vení esta mañana hablando y es curioso, pero cuando tenemos una enfermedad, vamos exclusivamente al médico especialista Sí. que nos corresponde. Si tenemos un cáncer, no vamos a ir al ginecólogo, al menos que sea un cáncer de útero que tengamos. Pero en estos casos, tener una enfermedad es ir especialmente a un especialista. En el caso de los abogados, debe ser igual. Yo creo que el principal reto que enfrentamos quienes somos expertos migratorios en estos casos, sobre todo cuando son legislaciones, porque lo que tenemos que entender es que el consulado español en la República Dominicana se rige por las normas de España, no por las normas de la República Dominicana. Y muchas personas que ejercen como compañeros migratorios, que consideran que es muy fácil hacer un visado, pues tampoco conocen luego las reglas que tiene en España para poder establecer claramente cómo se otorga un visado. Y en ese mismo tenor, ¿cuáles serían los principales requisitos para yo como dominicana optar por una visa española? Porque es importante entender cuáles son esos requisitos para entonces dar el siguiente paso, que es ya optar por un asesor que me guíe en este proceso. A ver, los requisitos, que eso fue un tema de debate en la anterior vídeo que se ha grabado con el Nuevo Diario, porque resulta que consideramos que los requisitos que se han explicado no se cumplen. Es decir, estos requisitos que voy a explicar, no los digo yo, no lo dice el cónsul, están establecidos por la Comunidad Europea, están establecidos en un reglamento, son 4 reglamentos realmente, que se unen para poder definir cuáles son los requisitos para que usted, no solamente en España, entre a cualquier país que conforme la Unión Europea. Entonces, hablamos de que usted tiene que tener medios económicos. Primeramente, los medios económicos, ¿cómo se demuestran los medios económicos? No es solamente es que tengo una cuenta con dinero, qué tiempo lleva ese dinero en esa cuenta, de dónde vienen esos ingresos, con qué frecuencia se mueve ese dinero, usted acaba de entrar el dinero en ese momento para hacer exclusivamente la solicitud del visado. Es decir, hay una serie de factores que influyen a la hora de usted presentar esa solicitud de los medios económicos y es uno de los motivos principales, no poder sustentar esos medios económicos. Una pregunta frecuente, yo tengo mucho dinero y aún así me han denegado el visado, pero existen otros factores más que la gente muchas veces desconoce de por Sí. qué se deniega un visado y no solamente tener dinero. Yo he conocido personas con dinero que le han denegado un visado. ¿Qué factores pueden influir? Que usted en algún momento se quedó en territorio europeo de manera irregular, no solamente en España, en cualquier país que conforma la zona Schengen y está marcado
en ese espacio, de que usted se quedó en algún momento en situación irregular y se pasó por algunos días, que tenga familiares directos y regulares en el territorio europeo. Tenemos que conocer esas cosas, porque eso sucede cuando tú llegas a la Comunidad Europea, hay países que entran sin visado y la primera pregunta que te hacen es, ¿usted tiene familiares aquí? Y muchas veces mentimos. Entonces, esa mentira ya está registrada porque salen los nombres de las personas que usted puede tener como familiares y son muchos motivos que muchas veces desconocemos y alegamos simplemente me han denegado el visado cuando yo cumplía los requisitos. Pues si usted cumplía los requisitos, nosotros tenemos algo que no tienen otros consulados. En este caso, la Comunidad Europea tiene la oportunidad de que usted pueda recurrir. Es decir, el consulado estadounidense, cuando usted va a solicitar un visado, ¿qué hace? Cuando en el momento que usted va, te dicen que usted puede recurrir o le dicen que ya automáticamente no puedes hacer nada más y que ya está denegado el visado. Su visa fue denegada. Su visa fue denegada y usted no tiene una oportunidad de recurrir. Entonces, ahora mismo estamos atacando un consulado que está cumpliendo, considero, unas reglas porque yo no puedo evaluar documentación que yo no he revisado. Por ejemplo, de cada 4 visados que se solicitan para Estados Unidos, en República Dominicana, 1 es denegado. Es decir, hablamos de más de un 26% de visados que son denegados diariamente en territorio dominicano. Navy, ¿a qué se debe entonces de que el senador Victoria Ayet, Alexi Victoria, otros legisladores y políticos reconocidos dominicanos han denunciado de que el consulado español ha rechazado cantidades de solicitud de visa a dominicanos? Vale, vamos a ver. Lo que pasa es que, por lo visto, estas personas han tenido anteriormente solicitudes de visado donde se le había otorgado. Las leyes en la Comunidad Europea cambian constantemente y las directrices de cómo se otorgan los visados también. Por ejemplo, el 20 de mayo del 2025 vamos a tener una reforma legislativa en la cual ya está aprobada, va a entrar en vigor el 20 de mayo y los visados puedan que se reduzca el tiempo máximo que se obtienen. Hasta ahora tenemos visado de días, de 1 año, de 2 años, y máximo 5 años. Esto no lo decide España, lo decide la Comunidad Europea. Y ahora puede que el tiempo máximo, según el reglamento, sea máximo de 1 año. Con lo cual, los cambios migratorios están constantes. ¿Qué pasa también? Hay mucho flujo migratorio en la Comunidad Europea. También pueden haber directrices donde se establezcan que se tienen que reducir la cantidad de visados que se están dando a un país determinado. Y eso no lo podemos saber porque no se señala a un país en sí, simplemente envían personas a dirigir ciertos consulados y hay ciertas restricciones. Yo insisto en esto y ya lo informé anteriormente. Si realmente usted considera que se está vulnerando su derecho en el que usted se le deniega un visado que no corresponde, usted tiene la opción de la vía administrativa y también tiene la opción de los tribunales españoles. ¿Por qué? Porque aquí sí se protege al ciudadano. Si realmente hay una vulnerabilidad donde a usted se le ha denegado su visado, usted puede recurrir y esto no lo tiene usted como una oportunidad en el consulado de los Estados Unidos y sí lo tiene con Europa. Ahora bien, lo tiene que hacer con una persona que esté ejerciendo en territorio español para que usted pueda tener la seguridad de que eso va a los tribunales españoles y una persona que esté colegiada en España para poder ejercerlo. De ser así, el proceso migratorio español es un poco entonces contradictorio porque muchos dominicanos a diario se quejan porque España le niega la visa. Se queja porque le niega la visa, vuelvo a lo mismo. Es decir, tenemos otros consulados que deniegan más visado que el consulado de España. Es que la mayoría dicen que ellos agotan todos los procesos migratorios que se requiere. A ver, una cosa es agotar los procesos presentando la documentación que te está requiriendo y si realmente el consulado no está evaluando su solicitud como corresponde, usted tiene que ir a los tribunales. Nosotros tenemos un margen de denegación de visados más bajo de un 2% de solicitudes que presentamos al consulado español en la República Dominicana. Y ese porcentaje tan bajo que tenemos, lo ganamos en tribunales. Porque si yo estoy presentando un visado de una persona, me estoy asegurando que cumple los requisitos y si cumple los requisitos, le garantizo que nos vamos a ir a los tribunales para poder ejercer su derecho. Con lo cual, yo no puedo evaluar
documentación, que puede ser real o no, pero yo no tengo la documentación para poder evaluarla, si realmente ese visado cumplió con las directrices, con lo cual usted lo que se tiene que buscar es un experto migratorio de confianza que tenga la validez en la Comunidad Europea para que pueda presentar su solicitud si realmente se está vulnerando su derecho. Lo que pasa es que hay muchos casos en los que las personas dicen el consulado español discrimina al dominicano porque yo someto mi solicitud, me deniegan la visa, pero voy al consulado de Francia, voy al consulado de otra de las uniones europeas y me dan la visa. O sea, ¿a qué se debe eso? De que yo voy al español, me niegan el visado, pero voy al de Francia y sí me la otorgan. Pueden ser situaciones que suceden y que están registradas, donde muchas personas han utilizado el consulado español para irse a otros países. Y es muy pocas personas que utilizan los demás países para hacer las solicitudes. Y cada país, en este caso, tiene una cantidad limitada de visado. ¿Qué pasa con muchas solicitudes que yo las he visto, que piden visado para irse a España y España solamente lo utilizan de tránsito? Y se van luego a Francia, se van a Alemania, se van a otros países. Pídela directamente por otros países, usted cumple con los requisitos. ¿Por qué no se van a pedirla a otros países? Porque no cumplen los requisitos. Entonces, a lo mejor es que hemos saturado la cantidad de solicitudes que se están pidiendo por el consulado español. Insisto a todo esto, yo no trabajo en el consulado, pero sí trabajo en España. Con lo cual, yo conozco las legislaciones y cómo se tienen que tramitar las solicitudes para que sean favorables. ¿Es acaso un delito de que yo, por ejemplo, esté interesada en visitar Francia, pero mi vía para visitarlo es por España? Más que un delito, es una irregularidad, porque si usted va a visitar directamente Francia y la mayor cantidad de estadía que va a estar es en el territorio francés, usted debe demostrar los requisitos para el territorio francés. Es decir, la estadía en el territorio francés, la carta de invitación en territorio francés, la guía de viaje en el territorio francés de lo que usted va a hacer allí. Entonces, no es que sea un delito, porque con el momento que se te otorga un visado por un país, se supone que usted se puede mover por cualquier país que conforme la Unión Europea. No es que sea un delito, pero sí una irregularidad, y por eso a lo mejor hay ciertos consulados que pueden limitar el acceso a la cantidad de visados que se están otorgando. Esa es una de las razones por las que la Unión Europea limita a los solicitantes la estadía en aquellos países. En este caso no es la Unión Europea. La Unión Europea, cada país tiene una cantidad de visado que se tienen que otorgar y siempre que se supera esa cantidad de visado tendrá sus limitaciones. Lo que no puede haber es la arbitrariedad de decir tú sí y tú no. Eso sí es una irregularidad. El cónsul no puede decidir usted sí, usted no. Si sucede eso, entonces estamos ante una irregularidad. Y en caso de una irregularidad, hay que motivar el por qué a mí se me ha denegado. No es como cuando usted va al consulado estadounidense, usted no puede viajar porque no cumple los requisitos. Y ya no te dicen nada más. En España y en la Comunidad Europea es obligatorio la motivación. A usted no le pueden decir, le deniego porque sí, sin darle una carta por escrito de la motivación. Aunque sea copy-paste, lo que usted tenga ahí, de me están diciendo lo mismo de siempre. Pero si usted cumple los requisitos que están realmente motivados, el porqué de su denegación, entonces recurra. Utilice las vías legales que están escritas para que usted pueda salvar ese visado. Exactamente. Entonces, otra cosa, ¿hay alguna posibilidad de que la República Dominicana se vea exonerada de tener que recurrir a enviar alguna solicitud para entrar en el territorio Schengen? Mira, buenísima tu pregunta. Lo primero que tenemos que hacer, y eso es un tema ya para un llamado a las autoridades, porque he visto en varias ocasiones que siempre que escuchan, ya podemos entrar, creo que era con Italia, me escribieron muchísimas personas que si ya podían, estaba el presidente en Italia, que ya el presidente estaba haciendo las negociaciones para entrar por Italia, y que si podíamos viajar a Italia, y vamos a ver, en el momento que se apruebe que la República Dominicana tenga acceso a la Comunidad Europea, no va a ser solamente a un país, van a ser a todos los países que conforman la Comunidad Europea. Eso es lo primero. Lo segundo, la decisión no es de un solo país. Tienen que estar todos de acuerdo. Y si uno no está de acuerdo, no va a pasar. Por eso se le dice la Unión Europea. Exactamente. Siguiente, y lo más importante, no tenemos pasaporte biométrico. Es imposible. Es decir, nosotros tenemos un retraso de un sistema que se llama ETIAS, que se ha retrasado ya en 3 o 4 ocasiones y que en noviembre
iba a estar vigente. El ETIAS es la solicitud para los países que no requieren visado entrar a la Unión Europea, así como los españoles cuando van a entrar a Estados Unidos tienen que hacer un ESTA, que es un formulario online, que es como si fuera un visado, no es un visado en sí, pero sí, rellena usted los documentos para tener la aprobación de poder entrar sin hacer la solicitud de un visado formal. Entonces, la Unión Europea está implementando el ETIAS. Y el ETIAS es, únicamente van a poder entrar todos los países que tengan un pasaporte biométrico. Estamos muy lejos de poder llegar, primero, a que tengamos la excepción de visado si ni siquiera tenemos un pasaporte biométrico. Entonces, lo más importante y lo más necesario ahora mismo que tenemos que hacer como país es poder tener el acceso a un pasaporte biométrico y ya luego hacer las exigencias para que la Comunidad Europea pues considere que cumplimos los requisitos para poder acceder a la exención de visado. Y para eso tiene que estar la Unión Europea. De todos los acuerdo. Sí, pero ya de esos serían acuerdo. los siguientes trámites que corresponden. Pero si como país todavía ni siquiera estamos cumpliendo los requisitos mínimos que se están exigiendo para que usted cumpla con ellos, como tener un pasaporte biométrico, sin pasaporte biométrico, es que no podemos pedir absolutamente nada. No estamos ni en la lista de pedir nada. No tenemos las condiciones. Claro, no tenemos es lo mismo, o sea, volvemos a lo mismo. Si usted no cumple una serie de requisitos, no puede entrar dentro de cierto proceso. Lamentablemente. ¿Existe una cantidad o una estadística que muestre la cantidad de dominicanos que viajan a la Unión Europea y algunos se queden en ese territorio? Estadística tiene que haber, ahora mismo no la tengo, pero estadística, si nos entramos a un momentito a El consultarlo, porcentaje, por ejemplo. y tenemos, lo que pasa es que hay muchas solicitudes que se hacen y las personas muchas veces no se regularizan, en muchos casos se casan, se vuelven a otro país de la Unión Europea, hay mucho movimiento, los hijos que nacen no los registran como extranjeros, en muchos casos ya los registran como ciudadanos españoles, no el caso del dominicano, pero si un dominicano se casa con un español y el hijo nace español, con lo cual la cantidad de migrantes, ahora mismo el 24% de la comunidad que está en España es inmigrante. Es una comunidad que está en territorio español y no es una migración, desde mi punto de vista, mala. La migración es algo que fluye a nivel del mundo y hay mucha calidad de buenos profesionales que llegan al territorio europeo, no solamente de la República Dominicana, sino de muchos países, ya sea por inversión, ya sea como personal altamente cualificado, ya sea como estudiante, ya sea porque tienen uniones con ciudadanos de la Comunidad Europea, con lo cual es una relación que se va moviendo constantemente. Pero ahora mismo yo creo que, si no me equivoco, el 24% de la población que representa a España sí es una comunidad inmigrante. ¿Cuál es la posibilidad de aquellos estudiantes que se van becados a España en poder desarrollar su carrera profesional en ese territorio? A ver, los estudiantes que se han becado primeramente saben que tienen un acuerdo de retorno con el país que le ha dado la beca y eso tienen que tenerlo en cuenta. Con lo cual, primeramente tienen que cumplir el tiempo que tengan de compromiso con el país que le ha otorgado la oportunidad de viajar, a menos que obtengan una beca directamente por la Comunidad Europea o por España, que hay muchas becas y muchas veces tienen desconocimiento. Hay becas que se otorgan directamente en la Comunidad Europea para ciudadanos extranjeros. Entonces, siempre que usted cumpla con su requisito de retorno, hay oportunidades. Por ejemplo, imagínate que Rosa se ha ido a estudiar y ha retornado. Tu retorno tiene un compromiso a lo mejor de 1 año o de 2 años. Dentro de la legislación para los estudiantes, hay una opción en la cual tú, si tienes menos de 2 años que has estudiado y te has graduado, puedes tener la oportunidad de que una empresa te contrate como un contrato de beca. Perdón, con un contrato de prácticas. De prácticas puede ser remuneradas o no, pero tienes que estar dentro de los 2 años de haber terminado los estudios. No tiene que haber sido en España. También puede haber terminado los estudios aquí en la República Dominicana, pero tienes que haber haber estado estudiando los últimos 2 años para que tengas la oportunidad que una empresa te pueda dar la oportunidad de contratación y esta opción puede ser prácticas remuneradas o no. Otras opciones, por ejemplo, cuando yo viajé en el 2007 a España, los estudiantes no podíamos trabajar. Los estudiantes teníamos que solamente trabajar 4 horas, tienes que esperar 3 años para hacer la modificación de estudiante a residente y ese proceso es un proceso largo. Claro, actualmente los estudiantes
ya pueden trabajar en el momento que ingresan. Si tú entras con visado de estancia de turismo, también puedes optar a la estancia de estudio desde territorio español y evitarte el proceso burocrático del consulado. Al año puedes hacer modificaciones a cuenta ajena perfectamente, a búsqueda de empleo sin quedarte en estos casos en una situación irregular, y ya haciendo ese cambio desde el primer año te da la oportunidad que con 2 años ya de residencia legal y continuada optes a la nacionalidad española. Y una pregunta, ¿cuáles son las carreras más demandantes en cuanto al entorno laboral allá en España? Por ejemplo, sabemos que aquí en República Dominicana habemos una comunidad de jóvenes que siempre nos gusta estar pendientes a las redes sociales y ver qué oportunidades laborales tenemos en cuanto a otros países. En el caso de España, ¿qué beneficios tienen los dominicanos, esos profesionales que quieren optar por una visa de trabajo? A ver, hay varias opciones de visa. Por ejemplo, la nómada digital, que es la que está de moda, por decirlo de alguna manera, Sí. es una visa que te permite pues estar trabajando en cualquier país fuera de España, incluido la Comunidad Europea. Es decir, puedes estar, siempre que estés fuera de España cotizando, vas a poder tener una residencia en España trabajando a otro lugar. Es decir, eso te es una oportunidad porque también te permite luego tener la opción de nacionalidad sin tener un trabajo físicamente en España, ¿vale? También hay una opción que tienes el 20% que vas a poder trabajar en España y el 80% fuera, con lo cual puede ser muy compatible. Tienes la residencia no lucrativa, que muchos estudiantes, que cuando los padres son los que sustentan esos estudios, optan por la no lucrativa y ya desde que llegan tienen la oportunidad de comenzar a tener residencia legal y continuada. Entonces, pero como carrera en sí, es que va a depender un poco de lo que le guste a cada uno. Yo creo que actualmente está cambiando mucho las profesiones, cambiando mucho las formas de trabajo, hay muchos trabajos remotos, con lo cual las oportunidades laborales están avanzando de acuerdo a cómo va la tecnología actualmente. Sí. Y no te puedo decir como una carrera en específico, porque realmente las residencias son muy amplias en territorio español. Nosotros tenemos un Excel que hemos hecho desde los inicios del despacho. Y yo tengo más de 350 opciones para que una persona pueda tener una oportunidad de residencia en territorio español. Muy interesante. Somos egresadas de la misma universidad, Católica sí. Santo Domingo. Y luego que tú culminaste tus estudios en Derecho, tuviste un proceso para luego irte a estudiar a través de una beca a España. Sí. ¿Cuáles fueron los retos más difíciles que tú pudiste vivir en ese proceso? El reto más difícil, pues no tener los medios económicos, pero para mí no fue difícil. Yo sabía que no tenía los medios, pero también sabía que me iba, con lo cual yo creo que un poco la determinación de lo que tú quieres es lo que te va a llevar a donde tú elijas el camino. Mi reto principal fue ese, el no tener los medios económicos para sustentarme como me hubiese gustado en territorio español, pero encontré las oportunidades de con lo poco que tenía pude aprovechar para hacer el camino que realmente pude desarrollarme. Encontré personas en el camino que también fueron soporte y guía, y esa parte fue la parte más importante. Yo creo que aquí República Dominicana tiene muchas oportunidades para las personas que quieran estudiar en cuestiones de otorgamiento de beca. Esto no es solamente de si tengo un contacto para conseguir una beca, no. Esto viene arrastrado porque termines con unas materias, con unos índices académicos para que puedas estudiar fuera. Fue mi caso. En mi caso yo tenía un índice académico favorable que me permitió en este caso poder optar a esa beca en España. Y ya luego yo continué estudiando en España y yo tenía otras becas que me pudo obtener por medio de España. Tengo una inquietud y es que tú te nacionalizaste en territorio español. ¿Cómo fue ese proceso? Primeramente de aprendizaje, porque yo llegué en el 2007 como estudiante, me dijeron, porque uno siempre escucha lo que te dice el otro, tú sí puedes aplicar a la nacionalidad española siendo estudiante, y yo apliqué a la nacionalidad española siendo estudiante. O sea que yo puedo en este momento, en caso de que se me presente una oportunidad para irme para allá, una maestría fabulosa que quiera, yo en el proceso de los estudios, ¿puedo hacer el proceso de nacionalización? No. Eso fue lo que yo hice que no estuvo bien. Por eso, ya luego de la propia experiencia, hay muchos procesos que yo he aprendido de cosas que no me gustaría que otros repitieran,
que Sí. fue lo que yo hice con los procesos migratorios que hemos implementado en Tolentino. Y una de las cosas que hice fue esa, perdí 6 o 7 años de mi vida. Porque Wow. entre que presenté el proceso de nacionalidad, que me lo denegaron, que tenía que esperar a resolución para poder recurrir o para saber el por qué estaba la denegación, pasaron 6 7 años. Con lo cual, yo he dado nacionalidades a muchos clientes. Bueno, yo no doy nacionalidad, perdón. He ayudado haciendo El proceso el migratorio. proceso migratorio, porque nosotros ningún abogado le puede decir que le da nacionalidad porque eso es falso, eso lo da el gobierno español. Y en este caso hemos ayudado proceso migratorio y yo he visto con mis propios ojos a personas que yo he podido ayudar en una semana, en un mes, tener nacionalidad española y yo tardar 6 7 años. En otro orden, ¿cómo puedo optar por la reagrupación familiar dentro del territorio europeo? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo puedo optar por la reagrupación familiar dentro del territorio europeo? Es una pregunta frecuente, es una pregunta importante y ahí volvemos al tema de los visados. Primeramente, ¿cómo puedo optar a la reagrupación? Si tus familiares, en este caso tu madre o tu padre, son españoles y eres menor de edad o son ciudadanos comunitarios, no solamente tienen que ser españoles, en este caso, tú tienes derecho a una reagrupación hasta los 26 años, siempre y cuando entre los 21 y los 26 tú demuestres estar a cargo. ¿Cómo se demuestra estar a cargo? No estando casado, no teniendo hijos preferiblemente, no es que es un impedimento, pero es preferible que no tengas una carga familiar, que estés estudiando y sean tus padres que paguen esos estudios, que tú no estés trabajando. Entonces, toda esa demostración de esa reunificación va conformada porque ese padre, ese ciudadano español o ese familiar de ese ciudadano comunitario, tú dependes económicamente de él. Entonces, hasta los 26 años no debería tener inconveniente si se presenta la documentación correcta para la reagrupación. Caso de madre, padre, que tú quieras reagrupar en territorio español, veo también muchas solicitudes de personas, no que pasan por mi firma, sino que vienen con una denegación, que me cuentan que no han podido reagrupar a sus familiares. La ley cambia muchísimo. Insisto, ahora vuelve una nueva legislación que va a modificar muchos procesos. Pero actualmente, si usted es un ciudadano comunitario o un ciudadano de la Unión Europea, usted puede reagrupar a su padre, a su madre. En estos casos, si es menor de 65 años, la demostración que esté a su cargo, y la demostración de estar a su cargo vuelve a lo mismo, que no esté trabajando, que se demuestre envío de dinero con frecuencia. A partir de los 65 no tiene que demostrar absolutamente nada con la ley actual. Y si tiene una denegación, haga el proceso de recurrir, porque le estoy asegurando con cierta claridad que casi un 100% se lo van a otorgar, porque aquí está dentro de la ley, no es algo que me estoy inventando yo, no es algo que se tiene que inventar el cónsul, es algo que está escrito. Y las legislaciones españolas se establecen para eso, que en cuanto uno hace sentencia, por ejemplo, nosotros hemos ganado solicitudes de denegaciones de visado que en estos casos se ha denegado, a un grupo se le dio y a otro no. ¿Y qué hicimos nosotros? Cumplen todos los mismos requisitos. Vámonos a un recurso contencioso. Directamente. Es lo ideal. Que es lo que corresponde y tenemos la oportunidad y lo establece la ley. Y de esa manera hemos podido, a los 3 meses el tribunal nos respondió para que la persona tuviera su derecho al visado. David, ¿cómo yo compruebo de que mis padres o abuelos son descendientes españoles y que yo quiera hacer el proceso para optar por la nacionalidad? Primeramente, recordar que no es por tener el apellido, porque muchas veces nos están preguntando, es que tengo el apellido García, es español. A ver. ¿Estás relajando, en serio? Sí, eso es muy común. Bueno, Rosa. Recuerden que la ley sefardí, que era por el apellido, porque claro, a lo mejor estamos hablando de una generación número 18, una generación muy lejana. Porque Navy, discúlpame, mi segundo apellido es Saturia, entonces yo tenía esa misma percepción. Claro, pero eso fue una ley que fue en el 2015. Era la ley para quienes optaban por la nacionalidad española por medio de la vía sefardí, que tenía ascendiente sefardí. Nosotros hemos llegado a documentar 22 generaciones. En el caso de la República Dominicana hemos llegado a 8 o 9 generaciones. Era un poquito más cercana, pero en México llegamos a 22 generaciones, donde nos remontamos 1412, puede ser, antes de la colonización, pero que llegaron a
a la parte de México en el 1500, por ahí, pero no teníamos que remontar a la época cuando vivían en España y que demostrar que eran judíos sefardí, esas generaciones, y en la parte de Monterrey, sobre todo, dimos muchísimos pasaportes. Perdón, pudimos ayudar a muchísimas personas a tener ese pasaporte español, pero no solamente en México, en Venezuela, en Argentina, y se dudaba mucho de que se podía hacer esta solicitud y se hizo. ¿Por qué? Teníamos expertos de genealogía que hacían investigaciones hasta remontar a tus ancestros y demostrar que tú provenías de alguien, de alguno de ellos. Ahora bien, la ley actual de ley de memoria democrática, las generaciones solamente llegan como mucho al tatarabuelo, no más de ahí, ¿vale? Y para tú aplicar al tatarabuelo, tienes que tener vivo, ya sea el abuelo o tu padre o tu madre, abuelo o abuela, padre o madre, para que tú puedas tener el derecho. Porque la ley lo que establece es para hijo, hija o nieto o nieta. Pero en algunos casos, la mayoría de consulados están aceptando hasta el bisnieto sin necesidad de que ninguno de ellos estén vivos. Ahora bien, si nos vamos al tatarabuelo, sí tiene que haber estado vivo o el abuelo o el padre o la madre para que puedas tener el derecho a la solicitud. Ya hemos otorgado al principio de la ley, dimos pasaporte, ya ahora mismo están más saturados los consulados con estas solicitudes, pero son favorables completamente. Y en estos casos lo que hay que buscar, la documentación es tu padre, tú tienes un acta de nacimiento. En tu acta de nacimiento aparecen los nombres de tus padres. Entonces, para saber más o menos quién es el español, nos tienes que decir más o menos, mira, es por la línea de mi madre, es por la línea de mi padre. Pues en el acta de nacimiento de tu madre o de tu padre vendrán los nombres de tus abuelos. Y ahí, pues podemos ir viendo, es por el abuelo, entonces en el acta de nacimiento que consigamos del abuelo, vendrán los nombres. Y ahí vamos a poder ayudar a buscar la documentación. Que no tienes absolutamente nada, no podemos hacerlo por arte de magia, necesitamos alguna documentación, algún nombre, algún lugar, para que podamos ayudarte con la genealogía a identificar el documento. Otro tema también, Navy, es que el dominicano definitivamente acusa al consulado de discriminación. ¿Por qué? Por ejemplo, hace un tiempo el expresidente Leonel Fernández solicitó su proceso de visado para un evento. ¿Qué pasa? Que le dieron un equitiempo, pero a sus escoltas le dieron menos tiempo. Entonces, no solamente ese caso, también ha habido otras quejas de otros funcionarios y políticos. Si son a ellos, ¿qué serán a los civiles comunes? Porque esas restricciones hacia los dominicanos. Vuelvo al tema de inicio. No creo que sean unas restricciones a los dominicanos. En este caso, porque estamos en el territorio dominicano, lo vemos que es exclusivamente a las personas que están haciendo las solicitudes actualmente. Pero recuerden que los visados se solicitan, no solamente es República Dominicana que necesita visado para ingresar a la Unión Europea. Lo necesita Cuba, lo necesita Bolivia. Entonces, en estos casos, tenemos que saber cuáles son las reglas para hacer las solicitudes de visado. Y, como dije anteriormente, las reglas pueden ir cambiando de acuerdo al flujo migratorio que esté entrando a la Unión Europea. Casos que usted considere que se está vulnerando sus derechos de ciudadano con el otorgamiento de un visado, interponga un recurso. Porque en este caso, si le están dando una solicitud de un visado de menos tiempo, no considero que hay una discriminación. ¿Por qué? Porque el hecho de que le dé menos tiempo, le están otorgando el visado, usted cumplió los requisitos. Ahora, el tiempo que usted está pidiendo, si va a una charla de una semana, le dan una semana. Si usted va a una charla que va a durar un mes, pues se le darán un mes, porque usted está indicando el tiempo que está solicitando ese visado. En ese sentido, ¿por qué no se le dio el mismo tiempo a los escoltas que le dieron al expresidente Leonel Fernández? Hay que ver con cuántas veces han ellos hecho la solicitud de visado. Si no tienen ninguna de las situaciones que mencioné anteriormente con posibilidad de quedarse en territorio español, es decir, cada solicitud es individual. Es decir, las solicitudes se evalúan de manera individual y hay que ver los factores que tiene cada uno. Entonces, en este caso, los cónsules tienen la opción de saber la cantidad de días que dan, pero hay unos parámetros de solicitudes de visado. Si le doy mucho tiempo a esta persona que entre, entonces estoy limitando otro visado a otra persona, a lo mejor por la cantidad de entradas que pueden tener al territorio español. Ok, eso lo hacen como para regular la cantidad de personas que entra y sale del territorio europeo. Yo puedo entenderlo de esa manera. Ok. Entonces, una pregunta. ¿Qué
requisitos debe de tener una persona que quiera optar específicamente por la visa de trabajo? O sea, ¿qué requisitos yo debo de tener si yo quiero ir a trabajar en cualquiera de los países que conforman la Unión Europea? O sea, fuera de estudiantes, sino para ejercer ya mi carrera como profesional. La Comunidad Europea en sí, aunque se rige por las normas de entrada, de salida, las solicitudes internas de trabajo son diferentes. Yo te puedo hablar de las de España en este caso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque cada solicitud de cada país luego internamente varía. Es decir, no es lo mismo una pareja de hecho en Alemania que en España. Es decir, se llama igual, pero la manera de hacer la solicitud o de registrarla no es la misma. En el caso de España, por ejemplo, España tiene limitaciones de solicitudes de visados de trabajo. Entonces, esas solicitudes están limitadas por la alta demanda que hay en España de empleo, con lo cual se le da prioridad primeramente a las personas que están en territorio español y que están inscritas en la solicitud de empleo antes que a los extranjeros, con lo cual si se va a hacer una solicitud para un restaurante, en vez de traer a un extranjero, primeramente se toman las plazas de las personas que están inscritas en solicitud de demanda de empleo. Entonces, tú como dominicana que quieras ir a España, ¿cómo lo puedes hacer? Primeramente, si tienes un padre o una madre o un hijo en España con residencia, ni siquiera es con nacionalidad, puede tener nacionalidad o residente legal en territorio español, te pueden hacer una oferta de empleo. En este caso, tienes la excepción de que tengas, en este caso, que pasar por las solicitudes de demanda de empleo en territorio español. Con lo cual, ya podrías tú tener esa oferta de trabajo desde República Dominicana. Realmente se hace en España primero, luego esa solicitud de visado de residencia aprobada va a España, va al consulado español para que te otorguen el visado. Pero tú puedes tener esa oportunidad si tienes un familiar directo, padre, madre, hijo o hija, con nacionalidad española o con residencia española en situación regular. Otras opciones, como dije anteriormente, que estés estudiando en los últimos 2 años, pues tienes la opción de prácticas remuneradas o no. Otra opción con personal altamente cualificado, que sería que una empresa te contrate con un salario superior a 2.500 euros. Otra opción, porque seas emprendedora y te quieras montar un negocio. Otra opción, porque quieras comprar una vivienda de más de $500,000. Sí, opciones hay. Lo que pasa es que tenemos que entender que tu solicitud no es la igual a la de tu vecino. Y aunque las características puedan parecer iguales, cada uno individualmente tiene unos requisitos diferentes. ¿Cuál es el salario mínimo? En España ahora mismo 1.210 euros, si no me equivoco. Si yo logro conquistar el corazón de un europeo, ¿cuál es el proceso y el tiempo migratorio que se conlleva para obtener esa nacionalidad? A ver, hay parejas que conviven en la República Dominicana. En este caso no tienen que estar casadas para usted decidir emigrar con su pareja a territorio español. Hay varias opciones. Una opción es el matrimonio, la más común que todos conocemos, pero cada vez más estamos viendo que los matrimonios no es lo que realmente define la unión, sino que hay otros medios por los que usted puede estar con una pareja sin necesidad de casarse. Pero vamos a centrarnos en que usted se casó con ese ciudadano español comunitario, que no solamente tiene que ser español. Lo que se hace en estos casos es inscribir el matrimonio en el consulado de la nacionalidad de su pareja. Voy a poner un ejemplo, que usted es dominicana, su pareja es española y se casan en Hong Kong. El consulado que le corresponde para inscribir ese matrimonio es el consulado español en Hong Kong o directamente España. No lo puede inscribir en la República Dominicana. Es decir, porque él es español. Usted lo que puede inscribir luego es en este caso es su matrimonio como dominicana, pero eso no va a surtir efectos en España si no lo inscribe en el consulado español de Hong Kong, en el lugar donde usted se casó. Si no, corresponde hacerlo en España. Con lo cual, si usted se casa en la República Dominicana, en el lugar que usted lo puede inscribir es en el consulado español de la República Dominicana o directamente en España. Yo opto España y te voy a explicar por qué. ¿Por qué? Es verdad que puede tardar más tiempo, pero usted se puede ir más rápido con su pareja. Hay una sentencia, por eso es importante cuando ustedes le deniegan un visado, que usted tenga un experto migratorio, ir haciendo sentencias para que se puedan avalar luego y ayudar el camino a otras personas. Hay una sentencia especialmente del consulado español en Cuba, en el cual a una pareja se le denegaba
el acceso a estar juntos porque el matrimonio estaba en proceso de inscripción y el consulado negó ese visado de entrada a España. Y se ganó porque se demostró que aunque estuviera en proceso de inscripción, es una pareja estable que tenía el derecho de estar juntos y poder hacer la reunificación familiar. Entonces, por medio de esa sentencia, luego se ha abierto la oportunidad a muchos otros consulados, a muchos otros visados, perdón, que los consulados conozcan cómo se aplica la legislación española y le abre las puertas que muchos más puedan hacerlo. Entonces, yo recomiendo personalmente que si usted se casó aquí, que inscriba el matrimonio en la en España, porque aunque va a tardar más el tiempo de la entrevista, usted tiene la opción, por medio de esa sentencia que ya tenemos, que se pueda pedir un visado de pareja estable, demostrando que usted tiene una relación con esa pareja independientemente de que estuviera casada, que ese proceso de matrimonio se está inscribiendo, hasta porque tenga un hijo en común, y se le tiene que dar el derecho a que usted se reunifique con su familiar en territorio español. Imagínese entonces que no hay matrimonio, usted está viviendo junto con esa persona y lleva 5 años con esa pareja juntas. Entonces, en este caso, yo les recomendaría haga un documento notarial en el que ambos certifiquen, porque aquí no existe un registro de pareja de hecho. Las parejas de hecho es un registro autonómico que existe en España, donde usted va a un registro, le dice al funcionario que ustedes están juntos y se hace un documento donde certifica la unión. Aquí no tenemos eso. Con lo cual, usted lo que puede hacer es ir al notario. En el notario, usted pone los datos completos de la relación, el tiempo que llevan, certifican y dan fe de la relación que tienen, se certifica esa relación y demuestra la relación por medio de esas otras pruebas locales de que han viajado juntos, que conviven en la misma vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Y opta también por el mismo visado que el que está casado en proceso de inscripción. Es el mismo visado, pareja estable. Reunificación de pareja estable porque usted está con ese ciudadano comunitario, que no tiene que ser español, siempre repito para que no se confundan, sí, que pueda tener el derecho. Con lo cual, tienes opciones. Ney, fuera de los temas de derecho migratorio, ¿a qué se debe de que el suizo es como así, como medio seco y frío? Pero el italiano es como territorial. Sin embargo, el español viene siendo como más alegre. ¿Por qué? En mi experiencia, en lo que yo he podido notar en mis viajes. ¿Por qué? Bueno, son países diferentes, culturas distintas, idiomas diferentes, con lo cual hay muchas diferencias. ¿Pero por qué, Neidy? No, es que no te puedo dar una opinión en concreto. Se dice muchas veces que es por el tema del acoso. ¿Qué tan cierto es? Por el tema del acoso. Ajá. Por ejemplo, los suizos, cuando le agrada a una persona, como que es difícil que se acerque a ti. Es que son tímidos. Sí, a ver, son culturas distintas. Exageradamente tímidos. Digo yo, no sé. A ver, la parte española puede ser una parte más latina, emigra mucho a comunidades de idioma de la lengua española y puede afectar también el tema del idioma y la comunicación. Pero yo creo que sobre todo es un tema cultural y es un tema de que cada país tiene sus reglas de contacto social. Por ejemplo, cuando yo estuve en Italia, había un lugar que estaban haciendo karaoke y andábamos un grupito, ¿sabes? Dominicano, en fin. ¿Qué pasa? Que nosotros empezamos a cantar nuestras canciones de aquí y ellos empezaron a cantar la de ellos. Es como, tú cantas la tuya y nosotros cantamos la mía. Un debate y al final no nos quisieron vender más tragos. Nos sacaron del bar. Se fueron a lo personal. Sí, los italianos son así. A lo mejor había restricciones de hora o estaban pasados de alcohol. No, ellos le estaban vendiendo. Ahí hay otra cosa. ¿Tú sabías que ellos le estaban vendiendo tragos a su grupo? Y cuando nosotros queríamos otro, vamos a cerrar, mentira. Y siguieron cantando su karaoke. Ahí hay algo. Hubo discriminación ahí, Neidy. Bueno, esos temas ya yo no puedo participar. Bueno, déjame aprovecharte. Anteriormente habías comentado que las leyes van cambiando cada X tiempo y nos mencionaste como que va a haber un cambio, creo que recientemente o no sé si hubo. Entonces, ¿cuáles de esos cambios puedes resaltar, aunque sea por arribita, de esos que se aproximan? A ver, uno de esos cambios es que ya las solicitudes, por ejemplo, de reagrupación que me estabas preguntando, que muchas de ellas, estando en territorio español, puedes hacerlas, van a volver a ser por medio del consulado. Se va a necesitar cita y van a tener que ser por medio del consulado.
Otros cambios, que lo dije al inicio, va a ser lo del visado, que van a lo mejor a restringir. Todavía no tenemos el reglamento en sí para saber las directrices que se van a tomar con cada una de las modificaciones, pero puede que también los visados, en vez de otorgarse como se otorga hasta ahora, tenga una reducción de plazo para que se otorgue y que se quede en un año. Es decir, van a haber algunas modificaciones, hay algunas que van a afectar directamente a la comunidad que está en territorio español y que no tiene residencia actualmente, con lo cual se van a hacer regularizaciones de manera más rápida. Es decir, ahora mismo si tú estás 3 años en una situación irregular en territorio español, tú puedes hacer una solicitud por medio de un contrato de trabajo para tener residencia. Pues se va a reducir a 2 años, que no tengan que esperar los 3 para poder tener esa oportunidad de regularizarte en territorio español. Son muchos cambios que más o menos iremos informando, hay que esperar el reglamento para saber más o menos cómo van a realizarse, pero yo siempre considero que pueden ser en beneficio. Yo tengo, por eso ya mi manera de ver la vida en general, yo nunca puedo estar criticando la administración, puedo dar una crítica constructiva para que puedan mejorar, pero el acusarle constantemente de las cosas que no evolucionan, nunca voy a estar a favor porque yo soy una emigrante. Yo emigré hace 18 años a España y he visto muchos cambios migratorios que me han permitido dar oportunidades a nuevos estilos de vida a muchas personas, a muchas nuevas familias. Y yo siempre voy a estar a favor de la migración, siempre que sea una migración consciente, una migración responsable. Y siempre voy a estar a favor de los países que dan apertura a que las personas puedan tener oportunidades. Y yo creo que es lo que tenemos como profesionales en el área siempre apoyar y apostar por que las personas hagan todos sus procesos de la mejor manera, que puedan tener una regularización no solamente en España, en cualquier lugar del mundo que se encuentren y que puedan tener las oportunidades, así como tienen obligaciones, también tienen derechos. Navy, ya para finalizar, me gustaría, porfa, que tú les reiteres a las personas de que el proceso migratorio estadounidense no es el mismo que el europeo. No, claro que no es el mismo. Como ustedes pueden ver, usted va a solicitar un visado americano y se lo deniegan y no le dan oportunidad de que usted pueda tener una opción de hacer un recurso, que esa opción sí la tiene España. ¿Por qué? Porque en Estados Unidos si usted va a hacer una solicitud, es sí o no, y ya se acaba. En España, usted tiene la oportunidad de que si no cumple con los requisitos, volver a hacer una solicitud, o si usted lo ha cumplido, pues tiene la oportunidad que establece la ley, que está amparado y motivado para que usted pueda tanto pedir a la administración que revise esa solicitud. Yo he tenido casos sin que vayan a los tribunales españoles donde hemos pedido revisiones al consulado y se ha concedido, donde hubo una mala evaluación de ese proceso y se le ha concedido sin necesidad de irnos a los tribunales españoles. La única diferencia es que Estados Unidos le da 10 años. Europa solamente le da los días que van a permanecer en ese Pero territorio. ya esos son directrices políticas Sí. de los flujos migratorios. Así como tienen unas cosas, también tienen otras. También tenemos una alta tasa de rechazo de solicitudes de visado en los Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos también tiene sus solicitudes de cantidad de visas que se otorgan. Y por eso vemos que de 4 solicitudes de visado, según informe del último año, una es denegada. Que a lo mejor hay una tasa de rechazo más alta que la que puede haber en la Comunidad Europea. Ya para finalizar, al menos de mi parte, ¿qué tan difícil es un inmigrante que está de forma ilegal en la Unión Europea, o sea, poder regularizarse dentro del mismo territorio? Va a depender en el país que se encuentre. Como dije, España para mí es uno de los países que tiene sistemas para que usted, si se encuentra en una situación irregular en territorio español, pueda tener la oportunidad de regularizarse. Ya sea porque va a estudiar, ya sea porque tiene oportunidades por medio de que tenga un familiar que sea comunitario, porque le hagan una oferta de empleo. Es decir, con tan solo 2 años, desde los 2 años en situación irregular en España, que eso no sucede en los Estados Unidos, ya usted tiene una oportunidad, ya sea porque va a estudiar o porque tiene una oferta de trabajo, de que tenga la oportunidad de tener una tarjeta de residencia y permanecer en ese momento en una estancia regular en territorio español. Cosas importantes que debemos de manejar para que ustedes sepan, todo el que quiera regularizarse simplemente tiene que optar por asesorarse. Lo peor de la vida es tener desconocimiento, porque dicen por ahí que no hay peor ciego que el que no quiere ver.
Entonces, Navy, muchas gracias y espero Dios mediante en enero, a final de enero poder visitarte en Fitur y poder hacer un recorrido en tus oficinas. Espero que sí, que te esperamos por allí en Madrid. Muchísimas gracias, chicas. muchísimas gracias, Navy, por acompañarnos en Alborotando el Diario. Hemos llegado al final de este episodio. Recuerda suscribirte, comentar cuál fue tu parte favorita de la entrevista, darle like y nos vemos en la próxima entrega. Bye bye.